El hecho de que la semana esté marcada por un informe periodístico, el hecho de que el acontecimiento que más acosó o más debilitó al gobierno nacional en estos días no fue una ofensiva o una medida o una actitud adoptada por la oposición, sino un informe periodístico, el del programa de Jorge Lanata el domingo, muestras varias de las características del país de estos días, ¿no? Por caso, una vez más, el periodismo ocupando el lugar que debiera tener la oposición, ¿no? O cumpliendo el rol que debiera cumplir la oposición. Falla en la cual no solamente están las debilidades, flaquezas, nulidades y medianías de la oposición, sino también alguna patología de la sociedad. Porque cuando un dirigente opositor, por caso Lilita Carrió, va a un programa periodístico y anuncia o describe esquemas de lavado de dinero muy parecidos a lo que finalmente el informe está mostrando que sí, que efectivamente así se habría hecho, bueno, a la política la gente la desoye, mira para otro lado, no reacciona. Cuando es un informe periodístico, se produce una reacción. Ese es uno de los temas a anotar. El otro tema a anotar es que me parece que el lavado de dinero que parece revelar tan claramente el informe de Lanata, el lavado de dinero que involucra al propio Néstor Kirchner, porque sería dinero kirchnerista el que se lavaba en Santa Cruz en este esquema, además en cantidades oceánicas de dinero, me da la impresión que es una razón más para mirar con mucha sospecha a la iniciativa que el gobierno nacional ha dado en llamar democratización de la justicia. Yo, sin ser un experto en el tema, tengo como el temor de que lo que la presidenta llama democratización de la justicia en los hechos sea más una ollarvidización de la justicia. O sea, lograr que el poder político controle de tal modo al poder judicial que a la hora de que éste tenga que controlar o investigar al gobierno, todos los jueces actúen como actúa Norberto Ollarvide, ¿no? Que parece trabajar para el gobierno y no para el poder judicial. El informe de Lanata parece confirmar que el riesgo que implica una reforma judicial como la que se estaría planteando es muy grande. La corrupción puede quedar protegida para siempre si se concreta la reforma tal cual está planteada. Pero en realidad ese que me parece que es el gran tema de estos días, porque en definitiva posiblemente ese sea el final de un sistema republicano y el comienzo de un régimen. Hay una línea, hay una frontera en la cual la república deja de ser república y pasa a ser régimen. Yo no descarto que esa frontera, que esa línea, a veces imperceptible, pueda ser esta reforma judicial que se está planteando en la Argentina. Pero si por algo yo miro con mucha sospecha y con mucha prevención a esa reforma judicial, no es por lo que dice la oposición sobre la reforma judicial, sino por lo que dijo Diana Conti, una legisladora ultra oficialista, ultra kirchnerista, por lo que ella dijo, y yo dándole la razón a lo que ella planteó, yo creo que esa reforma de la justicia no debe hacerse. Diana Conti dijo que lo que se pretende, lo que entienden como deber ser, es que el partido que tiene mayoría en las urnas debe tener mayoría en los tres poderes. Bueno, eso es precisamente un régimen para cuya descripción yo utilizo una palabra que creo haber acuñado yo, tal vez ya hace mucho la leí y no me acuerdo dónde. Yo los llamo regímenes mayoritaristas. Y es muy importante no confundir el régimen mayoritarista con la democracia. El modelo de democracia
a la que uno adhiere, a la que yo personalmente adhiero, es la democracia liberal, hoy mal vista, hoy juzgada casi como algo mínimo, insignificante, negativo. Bueno, a mí me da la impresión de que un país y una sociedad debiera detenerse seriamente a pensar a la hora de abandonar una democracia liberal. Pero es como dijo Diana Conti, para ellos el deber ser es que quien tiene la mayoría en las urnas debe tener la mayoría y controlar los tres poderes. Bueno, eso es precisamente lo que no debe ser en una democracia liberal. Eso es el mayoritarismo. El mayoritarismo puede darse de izquierda o de derecha. Mussolini era un líder mayoritarista de derecha. Mussolini no dio golpes de Estado, nada, todo fue a fuerza de urnas y referéndum, ¿no? Siempre a través de las urnas, y tenía la mayoría, y con esa mayoría monopolizó el control total del Estado y de los poderes del Estado. Hitler era un régimen mayoritarista, no dio un golpe de Estado. El putsch de Múnich fracasó. Cuando llegó a donde llegó fue a través de elecciones y construyó el poder que construyó a través de elecciones. Y uno podría citar también ejemplos a la izquierda. En izquierda y derecha hay ejemplos de regímenes mayoritaristas. El de Francisco Franco en España era un régimen mayoritarista. No le quepa duda que muy posiblemente Franco murió en España teniendo la mayoría del pueblo a su favor. Posiblemente él siempre tuvo la mayoría, como en su momento y por muchos años la tuvo Pinochet en Chile. Pero eso no es una democracia. Cuando un poder controla los otros dos poderes, sobre todo cuando controla y coloniza el poder judicial, bueno, ese es el punto donde se acabó la democracia. En esto creo que sigue vigente la mirada aristotélica, ¿no? Lo que planteó Aristóteles allá en aquel clásico todavía de la política, que es su libro Política precisamente, en la cual establece la diferencia entre la democracia como sistema puro y la deformación o degeneración o la forma impura de la democracia. Lo que Aristóteles describe como forma impura de la democracia es eso a lo que yo le llamo hoy el mayoritarismo. El régimen, en términos aristotélicos, sería lo siguiente, o es lo siguiente, según lo explica en la política. La democracia como sistema puro es aquel sistema en el cual gobierna la mayoría, pero incluyendo en el sistema de toma de decisiones a las minorías. La democracia, entonces, como sistema puro, es el gobierno de las mayorías que incluye a las minorías, mientras que el mayoritarismo es el gobierno de las mayorías que excluye a las minorías. Las excluye totalmente del sistema de toma de decisiones. Es más, las estigmatiza, las anatemiza, las persigue, las ridiculiza, las aborrece. Eso es el mayoritarismo. Eso es lo que describió, no un opositor, como intención del gobierno nacional en su propuesta con la justicia. Diana Conti, una legisladora ultraoficialista, aquella que proclama Cristina eterna. Cuando escucho esas cosas es que me da la sensación o me da el temor de que cuando Cristina Kirchner habla de democratización de la justicia, en rigor está queriendo decir ollarvidización de la justicia. Grupo ODE. Un grupo de personas. Y ahora le voy a hacer una invitación. Este jueves a las 18:30 en el auditorio de OSDE en la avenida Rafael Núñez, es Rafael Núñez al 4252, este jueves 18:30 en el auditorio de OSDE voy a hacer una muestra fotográfica de imágenes, de filmaciones y una conferencia sobre esta experiencia que yo viví en el conflicto del Congo. Estamos listos para salir de patrulla por la ciudad de Goma. Es una patrulla de presencia y disuasión.
El Congo es un inmenso país en el corazón africano que tiene una historia particularmente trágica. Fue una propiedad personal, una propiedad particular de un rey cruel e indecente, el rey Leopoldo de Bélgica. Luego fue colonia belga, la etapa que se conoce como el Congo belga. Luego tuvo un gran líder independentista, Patrice Lumumba, pero vino una guerra, la guerra de Katanga, el asesinato de Patrice Lumumba. Luego comenzó una de las dictaduras más brutales que haya tenido la historia contemporánea, la historia del siglo XX, la del sanguinario y lunático Mobutu Sese Seko, y la caída de Mobutu, finalmente derrotado por su archienemigo de siempre, el guerrillero Laurent Kabila, implicó el comienzo también de una larga guerra con momentos de pico bélico y momentos de letargo, pero una guerra que en definitiva parece no terminar nunca, sino pasar de una etapa a otra diferente. El año pasado, invitado por el Uruguay, yo estuve en el este del Congo, que es donde en estos últimos años se desarrolla el 95% de la actividad bélica. O sea, el conflicto del Congo ha quedado circunscripto a su región este. Yo estuve en la provincia de Kivu, en Kivu Norte, viviendo en una base militar donde había cascos azules uruguayos, y pude ver por dentro ese conflicto letárgico y feudal, una guerra atroz como todas las guerras, pero particularmente sórdida, una guerra en la que el resto del mundo, en la que todos nosotros de algún modo tenemos una cuota de responsabilidad. Sin embargo, hemos decidido ignorarla, hemos decidido mirar para otro lado, pensar en otra cosa. Lo explico en 2 palabras, o lo planteo en 2 palabras, lo voy a explicar el jueves en el auditorio de OSDE, en esta conferencia que voy a dar, junto con la muestra fotográfica y de imágenes que yo mismo tomé este jueves a las 18:30. El Congo tuvo, con la aparición del automóvil, una tragedia, porque era una región cauchera y porque ahí se instalaron los explotadores del caucho, que fueron crueles y brutales explotadores de personas. Lo que fue el caucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por la aparición y la masificación del automóvil, en estos tiempos es un mineral que se llama coltán, además del oro y de los diamantes. La actual guerra del Congo, esa en la que yo estuve, es una guerra por el coltán, por el oro y los diamantes. El coltán tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Con ese mineral se hacen los teléfonos celulares, las laptops, un montón de cosas que nosotros consumimos todo el tiempo. Pero no queremos saber la guerra que nos permite acceder a ella a bajo costo. Esa guerra es la que yo le voy a contar el jueves en el auditorio de OSDE a las 18:30, allí en Rafael Núñez al 4252. Ahora, con la arquitecta Analía Righetti nos enteramos de la agenda turística de la semana en la ciudad, y después de un corte muy breve le voy a contar que el sábado estuve en el Congreso del Partido Socialista, estuve con Hermes Wiener y le escuché a Hermes Wiener una definición contundente sobre el populismo y el progresismo. Luego de la excelente Semana Santa en la ciudad de Córdoba, la Dirección de Turismo los invita a seguir descubriendo la Córdoba cultural y religiosa. Visitaremos la cripta, campanario e iglesia de María Auxiliadora, las criptas de la ciudad de Córdoba y la historia de la educación en la época de la colonia, visitando el Museo San Alberto, cuna de la educación femenina, y el exterior del Colegio Nacional de Montserrat.
¿Qué haces para sentirte bien? Cocino algo rico y disfruto con mis amigas. HP Pharma, 14 farmacias con el respaldo del hospital privado para estar más cerca de tu sentirte bien.